Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en conjunto con Cooperativa.cl y Radio Universidad Central, para, conversar en profundidad de campos. Hoy día tenemos un invitado especial. Primera vez que hablamos con él y primera vez que está en la Cámara Alta. Se trata del senador Kenneth Pugh Olavarría, independiente pro Renovación Nacional. ¿Lo dije bien o no? Perfecto, quedó muy bien porque mi abuelo galés llegó a Chile y lo más difícil que tenemos es pronunciar el apellido. No tiene la I en ni un lado, pero es Piu. Usted es senador por la región de Valparaíso, ingeniero naval electrónico. Así es. Eh, ¿Le tocó algún viaje de esos viajes que son tremendamente demandantes de energía, de precisión, por los mares de Chile o los mares internacionales? ¿Pasó algún susto alguna vez o no? Bueno, como muchos. Hay un viejo refrán que dice que los que no saben rezar, después de navegar un temporal, aprenden a rezar. Porque la verdad es que uno es insignificante en el amplio océano y cuando enfrenta tempestades, huracanes, cosas violentas, uno es insignificante. Y sí, estuve destinado en el sur, muy cerca del Cabo de Horno, y cuando hacíamos operaciones al sur del Cabo de Horno, antes de llegar a la Antártida, la mar es arbolada, 12 metros de altura, y uno está ahí a 4 o 5 metros sobre el mar viendo estas olas gigantescas. Son experiencias únicas e irrepetibles en la vida, pero como esas, muchas. Todos quienes vistieron un uniforme alguna vez de marino tienen demasiadas historias marineras y obviamente eso daría para mucho tiempo y muy largo, pero muy buenos recuerdos. Bueno, el Océano Pacífico parece que contrariamente al nombre que tiene, es de aguas turbulentas en alta mar, ¿o no? El Océano Pacífico tiene una característica especial que es, primero, el océano de este siglo, es el océano del siglo XXI. Entendiendo que la humanidad partió en el Mediterráneo primero, eran las primeras navegaciones, después fue el Atlántico fue el océano del siglo XX, pero el Pacífico es el siglo XXI. Y ahí Valparaíso es muy especial porque cuando no había Canal de Panamá, los barcos tenían que venir por el Estrecho Magallanes o por el Cabo de Hornos, por lo tanto éramos la puerta de entrada al Pacífico. Y el Pacífico, como sabemos, fue descubierto por ese hombre que hereda el nombre hoy su estrecho. Vamos a celebrar 500 años del descubrimiento, no de Chile, yo diría que es el encuentro de los pueblos navegantes, los pueblos europeos, que en 1520 llegaron, y se encontraron con los pueblos navegantes del sur, de la Patagonia Sur, Cahuéscar, Yamane, Alacalufe, y eso es único. Y estos europeos vieron fuego en la Tierra, y como pensaban que la Tierra seguía de ahí hacia la Antártida, le llamaron Tierra del Fuego. Notable, son 500 años del encuentro de dos pueblos navegantes y también del descubrimiento de Chile. Ya, hablando de navegantes, usted seguramente se acordará de esta frase: de estas cuatro tablas penden los destinos de América. La diferencia entre navegar esa época y navegar hoy día, cuando usted ha tenido la experiencia como ingeniero naval electrónico. Bueno, lo primero es recordar que 200 años atrás, ahora, este mes de octubre, es el mes en donde nace la Marina. ¿Y por qué? Porque nace la escuadra. Los 4 barcos, las 4 tablas, son las que salen el día 9 de octubre hacia el resguardo, que es prácticamente la playa de San Mateo, y con los primeros días del 10 de octubre de 1818, por eso son los 200 años, zarpa esta escuadra. Después, con un hombre que también se celebran 200 años de la llegada, que es Thomas Cochrane, el almirante Thomas Cochrane, esa escuadra empieza a tomar tamaño para disputarle a España el dominio del Pacífico. Y hay que entender que en ese momento ningún país de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica tenía marina. Solo la Marina de Chile. Estados Unidos no estaba en la costa oeste. Y Cochrane fue el que libera al Pacífico para América. Consolida la independencia de Chile, consolida la independencia de América. Por lo tanto es notable, Chile se tiene que sentir orgulloso de esto que es épico. Nadie más lo hizo excepto Chile, con los pocos recursos. Higgins no tenía casi nada, tuvo que ser capaz de armar esta escuadra, traer, contratar gente, aprender a navegar, combatir y ganar. Esa victoria en el mar es la victoria que hoy permite que en los océanos uno circule libremente. Usted es un estudioso de la historia, por lo que veo, y me imagino que ha ocultado la vida de Lord Cochrane, que es un impulsor de la marina chilena. Bueno, Cochrane es un personaje que da para mucho. Él fue marino toda su vida, trataba muy bien a sus dotaciones y todos querían embarcarse con él, porque era el que repartía los mejores botines. En esas épocas
los gobiernos autorizaban todo lo que era la presa, de tal manera de poder repartir entre todos los que contribuían al esfuerzo de guerra una parte, y él ofrecía una buena parte. Por eso siempre tenía gente que estaba dispuesta a estar con él, gente que lo apoyó para las campañas electorales, y fue, estando en servicio en la Marina Británica, miembro del Parlamento británico. Hay una historia confusa, de una información que De se mala fuga. conducta con los impuestos, con las No, es contribuciones. ese de filtración de información privilegiada, algo que hoy en día uno diría, pero ¿cómo en esa época? Bueno, hoy se sabe que no fue él, fue un pariente de él que filtró información que se ocupó en la bolsa. Pero él cumplió castigo, 1 año de prisión, y perdió todo su rango, todos sus honores. Y lo que vino a hacer aquí a América fue no solo ayudar a la libertad, sino que a recuperar ese honor, esa gloria que él tenía. Y llega a ser en Chile almirante. Estuvo 4 años en Chile. Pero no solo combatió en Chile, combatió después en Brasil, ayudó a la independencia, en Grecia. Y lo más notable es que cuando recupera su rango de almirante en la Marina inglesa y la reina Victoria le devuelve los títulos, él asume el mando de la flota británica en Norteamérica, en lo que es hoy Canadá. Y desde ahí estuvo 4 años, donde también hizo inventos, era un hombre creativo. Él trabaja todo lo que es la historia del asfalto, es uno de los padres del asfalto. Cochrane entonces parte sus 4 años de almirante aquí en Chile y termina sus últimos 4 años de almirante en Canadá, que también es un punto de unión que tenemos los dos países y que hay que reconocerle a este gran almirante. Bueno, la Marina juega un rol muy importante, por ejemplo, en la instalación en el continente antártico, ¿no? Bueno, fundamental, y es bien curioso porque el mismo Cochrane, cuando arma esta flota, gana, y después de ganar él toma un barco y se va a Brasil. Y esa flota se desarma. Uno de los capitanes con gente de las tripulaciones compraron uno de estos barcos y lo renombraron a The Dragon of Valparaíso, el dragón de Valparaíso. ¿Y qué es lo que nos cuenta la bitácora de los ingleses en 1823? Que cuando llegan los ingleses a la Antártida se encuentran con este barco chileno que estaba explotando obviamente pieles, haciendo un uso económico. Chile entonces tiene desde el momento mismo, no solo en lo que es colonial, somos el país que está más cerca de la Antártida, sino que tuvimos también operaciones comerciales. Y más importante, un rescate, piloto Pardo, cuando es capaz de rescatar a la expedición de Shackleton. Chile ha estado siempre en la Antártida, tenemos presencia en la fase, estuvimos recientemente con la Comisión de Defensa visitando porque las instalaciones están malas, están oxidadas, no hemos sido capaces como país. Y eso ha significado que la gente que está ahí está viviendo con riesgo. Por lo tanto, estamos promoviendo el aumentar los recursos para que la presencia chilena en la Antártida sea sólida, contundente, tener la capacidad de investigación científica. Se va a sumar después un barco de investigación científica gigantesco, que además es un rompehielo, y va a mejorar la capacidad logística. Chile entonces tiene mucho que decir, no solo por el tratado, que es para preservarlo, sino que el investigar. La Antártida es un laboratorio natural, maravilloso, que tenemos que saber y aprender. Y por eso la presencia chilena es tan importante. Ahora, la investigación resulta muy trascendente, sobre todo en el continente helado, que es la reserva de agua de la humanidad, entre otras cosas. Esta situación, ¿cómo la enfrenta Chile en el campo de la investigación? Bueno, Chile tiene un laboratorio natural gigantesco que es precisamente el Océano Pacífico. El Océano Pacífico frente a nuestras costas tiene una condición especial. Tenemos una corriente fría que produce todos los cambios climáticos que estamos viendo. El Usted se mar, refiere a la corriente de la Humboldt, corriente de que Humboldt viene frente del a nuestras costas. Pacífico hacia Valdivia, ¿no? Bueno, esa corriente va circulando de sur a norte, es la que permite tener circulación, tener movimientos, tener dinámica, y de hecho esta dinámica que cruza después en el Pacífico Sudoriental genera vórtices, lugares de concentración, alrededor de la isla Pascua, por ejemplo, de basura. O sea, lo que cae adentro finalmente llega todo a un punto generando islas de basura. La contaminación es un problema donde podemos investigar. Lo segundo, la alimentación. Hoy los peces que están en el mar son para alimentar a la población. Por eso el uso tiene que ser racional y no se puede sobreexplotar. Y ahí está la investigación pesquera. Chile tiene un barco de investigación pesquera bastante antiguo que necesita ser renovado, y tiene uno muy nuevo que necesita ser recuperado y también operado. Pero los países del tamaño nuestro tienen 4 barcos de investigación pesquera, o sea, estamos a la mitad de la capacidad de investigar que es lo que tenemos para poder controlarlo. La ley de pesca entonces es fundamental para garantizar una buena alimentación a los chilenos, para cuidar el recurso, para evitar que se sobreexplote y también controlar la pesca ilegal, que es otro de los elementos. Por lo ¿Hasta qué tanto, punto comparte usted la inquietud que tienen los pescadores artesanales que dice que las grandes pesqueras le arrebatan recursos y le restan posibilidades de una mejor calidad de vida?
Bueno, aquí el conflicto es entre todos. Lo que tenemos que entender es los peces que están en el mar son patrimonio de la nación. Eso es lo primero. Y es un recurso que el Estado de Chile tiene y tiene que regular. ¿Cómo? Otorgando licencias. Son licencias a privados, algunos pequeños, que son los artesanales, y algunos más grandes, que son los industriales. Todos tienen licencias, todos tienen que primero respetar. ¿Qué significa esto? Las vedas. ¿Qué significa esto? Los tamaños. También las autorizaciones que tienen en los diferentes lugares. Si uno tiene un buen estudio y el estudio demuestra que existe suficiente para poder repartir, que es básicamente el fraccionamiento, cuántos pueden los grandes, cuántos pueden los chicos, uno puede sostener eso. ¿Dónde está el problema? Que hoy eso está alterado. No sabemos precisamente cuánto hay, no somos capaces de controlar cuánto se extrae y la gente observa que cada vez hay menos. Por lo tanto, hay que cuidarlo. ¿Y qué es esto? Mejor investigación, mejores controles. El fortalecimiento del Senapesca entonces es fundamental. Son 254 más fiscalizadores que van a ir a certificar el desembarque de todo para asegurarse que no haya pesca ilegal. Cuando uno controla ese escenario, uno lo puede regular y dejar que los actores estén bien. ¿Pero para qué? Y ahí viene lo que nos dice la FAO, para alimentarnos. Chile tiene una brecha de alimentación con respecto a los pescados tremenda. Es decir, los pescados, una vez que con la licencia se obtienen, son de propiedad de las personas que los puede comercializar, esa pesca no llega. Y no llega en gran cantidad. Nosotros deberíamos tener un consumo per cápita cerca de los 21 o 22 kilos y estamos en los 8 a 10 kilos dependiendo de lo que estemos. O sea, estamos comiendo la mitad de lo que deberíamos comer. ¿Y por qué tenemos que comer pescado? Porque es más sano, es más saludable, previene una serie de enfermedades, Pero desarrolla las neuronas en los niños, por se habla ejemplo. mucho de plomo, mercurio en los peces. Sí, bueno, esa es una realidad. Afortunadamente acabamos de aprobar el convenio de Minamata. Minamata es una comunidad en Japón que fue afectada por el mercurio. Pero finalmente, después de mucho tiempo y acogiendo las clamores, no solo de las organizaciones medioambientales, también ir cada vez protegiendo más. O sea, el mercurio hay que reconvertirlo. Todos los que trabajan produciendo oro y usan mercurio se tienen que reconvertir, porque el mercurio, si llega a los peces, nos va a contaminar a nosotros. Le pasó a una ciudad de Japón, por eso tiene el nombre este convenio. Nosotros queremos que no nos ocurra. Pero no solo la contaminación, la sobreexplotación es otra de las realidades. Y ahí viene algo que el La ley de mundo... pesca que tenemos en Chile protege la sobreexplotación. ¿Hay los suficientes controles? ¿Qué dice usted, senador? Bueno, tal como lo he dicho y lo dice también la FAO, nos falta investigación. Nosotros tenemos que conocer exactamente cuántos recursos hay. Por lo tanto, lo primero es más información de lo que tenemos. Lo segundo, faltan controles. Y los controles son precisamente para que nadie extraiga donde no se puede extraer y separar cada sector, cada flota en su área como corresponde, sacando exactamente lo que puede. Si eso está bien controlado, regulado, va a funcionar. Reglas claras, pero más importante, hacer cumplir las reglas. Ahora, ¿qué le dice a usted esa frase que hemos escuchado muchas veces? Que va a llegar el momento que en el mar habrá más plástico que peces. Yo le encuentro mucha razón y por eso estoy muy preocupado. El esfuerzo que hemos hecho para sacar las bolsas plásticas de los supermercados es mínimo, es nada, pero es una señal para entender que tenemos que seguir avanzando. Hoy, y lo vamos a ver en Isla de Pascua, hay una reunión ¿Qué de... hacen con la basura en la isla de Pascua? Bueno, la Isla de Pascua tiene que procesar y sacar su basura. Y las playas están contaminadas con basura que no es de la isla. El plástico se microfragmenta y llega en pequeños pedazos que llega a la playa. Y si uno toma una muestra en la playa, en la Isla de Pascua, se va a encontrar con fragmentos de plástico que vienen del mundo entero. Y esos son los que se ¿Son el alimentan las ombligo del aves. mundo los pascuenses Bueno, o como los Rapanui? son el vórtice del Pacífico, o sea, están en el centro, donde todas las cosas ocurren muy rápido. Una cultura fascinante. Estuvimos en la Isla de Pascua para los 130 años de la Isla de Pascua. Una cultura que si bien es pequeña en cantidad de personas, ellos, hoy viviendo 3.500, Rapa Nui aproximadamente, tienen a 17 millones de chilenos bailando, bueno, bailes propios de la cultura Rapa Nui. Eso es importante y es valorable. Nosotros como chilenos hemos aceptado nuestra tricontinentalidad. Somos parte del Pacífico, en Isla Pascua, somos parte del continente americano de los Andes y somos parte de la Antártida. De hecho, yo represento a la región, no más linda, pero la más grande. ¿Y por qué? Porque le damos el ancho a Chile. La región de Valparaíso le da el ancho a Chile porque va de Rapa Nui a los Andes. Casi 4.000 kilómetros, la misma distancia de Madrid a Moscú. Son muy pocos parlamentarios en el mundo que tienen una circunscripción tan grande. Pero este territorio hay que cuidarlo. Isla Pascua hay que cuidarlo porque es frágil. Y ahí salió esta ley que va a regular la residencia, la permanencia de las personas. ¿Para qué? Para no afectar el modelo de carga, que es el que permite el balance. La región de Valparaíso siempre ha tenido una relación muy directa con la isla de Pascua.
e incluso la telemedicina se está practicando desde allá, en el sentido de que muchas veces el hospital, que es muy moderno, que está en la isla de Pascua, ya no es el hospital de campaña que iba a Vietnam en la guerra, que Estados Unidos lo devolvió y lo enviaron a Chile finalmente. Yo no sé si usted lo conoció, ese hospital que uno Sí. caminaba y se movía entero, que era un hospital de campaña. Ahora hay uno muy moderno y envían la radiografía a Valparaíso o al Hospital El Salvador para poder asistir a la gente. Bueno, hay suficientes especialistas en la isla de Pascua. Bueno, esa es en realidad los especialistas de todo Chile, y lo que tiene que hacer Chile es formar más especialistas. La conexión de la isla de Pascua con Valparaíso, o Rapa Nui, porque queremos llamarla como ellos quieren que se llame, que es muy importante, ha sido ancestral desde el momento mismo en que se navega por el Pacífico. ¿Y quiénes son los primeros evangelizadores? Los padres franceses de aquí, de Valparaíso. Ellos llegan, ¿y por qué? Porque Francia tenía muchos intereses. Tenemos que entender que cuando Chile llega a definir su latitud norte con una ley, la ley del guano, en el paralelo 23, Francia estaba tomando en ese minuto Tahití. O sea, estábamos tomando posiciones en este nuevo escenario. Y Francia quería tener el contacto no solo con Tahití y a través de Valparaíso con la religión católica que era predominante. Por lo tanto, esos padres franceses fueron fundamentales. ¿Para qué? Para advertir una situación que era una tragedia. Cuando había casi nada, 110 personas, 11, 12 adultos, estaba la isla desapareciendo, y en uno de estos viajes de una nave chilena, una nave de guerra, Policarpo Toro decide llegar a este acuerdo de voluntades, convence al presidente de Balmaceda y se firma. Eso es lo que conmemoramos en Isla Pascua, los 130 años de esa voluntad de evitar que esa cultura desapareciera, porque era tan frágil que podría haber perfectamente sido desintegrada. Chile entonces logra eso, y en el tiempo ha ido de a poco. Hay que entender que no somos una gran nación con grandes recursos, pero a Isla de Pascua se le da un tratamiento especial, reconocido en la Constitución. Tiene un reconocimiento que permite que tenga estatutos diferentes, al igual que Juan Fernández, el archipiélago, que también está con el mismo reconocimiento, porque no son parte de la parte continental donde es más fácil que las cosas ocurran. Tenemos que entender que los territorios insulares que están aislados, donde hay chilenos haciendo patria, en el archipiélago Juan Fernández, en la Isla de Pascua, Rapa Nui, hay que tener una condición, tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque ellos están diferentes, están en otra realidad, muy desconectados. Esas videoconferencias que vemos algunas veces ni siquiera tenemos el enlace. Por eso queremos que los proyectos de fibra óptica con los cuales queremos conectar nuestra economía con el sudeste asiático pasen, ya sea vengan de China o Japón, por la Isla Pascua, por Juan Fernández, porque eso va a acercar la distancia y va a permitir muchas más cosas, Bueno, mejorar la calidad de educación, la había salud. un progreso, porque yo recuerdo en los años 60, por ejemplo, cuando tenía yo compañeros en la escuela normal, Jacobo Hey Paoa, por ejemplo, que es abogado, además de profesor, fue gobernador de la Isla de Pascua, y otros compañeros, Alfredo Paté, Araki, en fin, y otros que han sido muy, muy prominentes en la Isla de Pascua, viajaban en barco desde la isla, 3.800 kilómetros en barco. Bueno, hoy día hay abastecimiento a través de la aviación y también de la Armada, ¿no? Por supuesto, la conectividad hoy la garantiza LAN-Chile, que opera básicamente una capacidad de transporte grande. Pero por cada avión que llega, llegan 2 o 3 toneladas de basura también de los mismos pasajeros. Por lo tanto, tenemos que entender que la isla tiene que ser regulada y por eso es importante limitar la permanencia. Lo segundo, hay que preservar la cultura, que no se pierda el idioma. Ya se perdió la escritura, en el sentido que no se pueden todavía interpretar las tablillas parlantes. Yo espero, y me dicen que hay una persona en Rusia, una señora, que podría tener alguna solución. Pero eso es entender la identidad propia. Rapa Nui es un pueblo de navegantes. Ellos llegaron navegando a la isla. Y me he propuesto, en el tiempo, en los 8 años que voy a estar en el Parlamento en esta primera etapa, poder desarrollar un centro que interprete las navegaciones del Pacífico. Valorar lo que significa eso. Es un pueblo navegante por excelencia. Y ojalá el 2020 llegar navegando a Hawái con las embarcaciones para demostrar esta vocación del mar que tiene el pueblo de Rapa Nui. Senador Kenneth Pugh, le tengo una mala noticia. Dígame. Usted aparece en una lista ¿Ya? donde está su tarjeta de crédito que fue intervenida por los piratas informáticos, ¿sabía? ¿No? Sí, sabía. ¿Sabía? Sí, yo no sabía que se iba a filtrar esta información, pero... ¡Ah, era verdad! Yo le estaba haciendo una broma. No, lo que pasa es que... Hablamos de eso en un minuto, Sí. aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado a través de cooperativa.cl y Radio Universidad Central. Nos espera un instante, senador, y volvemos con usted.
Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile con Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Senador Kenneth Pio, yo le hice una broma Así es. que usted Yo lo apareció respondí con otra broma. con otra broma. Pero yo aparecí en una lista, pero ya la tarjeta está inactiva. Sí. Pero, ¿qué hace el ciudadano de a pie que se ve expuesto a un ciberataque, por ejemplo, donde aparecen listas completas de personas que han sido intervenidas sus tarjetas, ya sean tarjetas que están fuera de uso, pero otras que sí están en uso? Bueno, el tema de las tarjetas para el comercio electrónico nos demuestra la fragilidad del sistema. Cuando diseñaron la tarjeta no pensaron en los ciberataques. Hoy todo uno lo tiene que diseñar pensando en los ciberataques. Por lo tanto, en las tarjetas uno antiguamente en el comercio electrónico tenía que dar los códigos y al dar los códigos de verificación, esa información, nombre, número, tarjeta, código, permitía una transacción válida. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Y esto es mientras no cambie el sistema de tarjetas de crédito, ojalá usar tarjetas virtuales. Virtualización. ¿Qué significa esto? Los bancos lo ofrecen. Es generar una tarjeta de crédito con un número, con un código, solo para esa transacción. Y después nunca más se ocupó. Aunque se filtre, que es lo que decía yo, bueno, están filtradas, no va a poder ser ocupada. Pero eso, yo voy al banco y pido que me generen una tarjeta virtual. Bueno, depende, cada banco tiene sus soluciones, hay algunos que se generan incluso en línea, uno puede en línea generarlo. Lo que tenemos que entender entonces es qué se filtró, porque también cómo protegerme. No sacamos nada con cambiar las claves del cajero con esta filtración de tarjetas, porque lo que se filtró es información que estaba procesando alguien afuera. Y esa información es porque estaba con los códigos, los 3 dígitos de la parte posterior de la tarjeta. Significa que en una operación que se supuso segura, quedó almacenado en algún lado y alguien después tomó esa información de una etapa intermedia y es la que filtra. Y es lo que nos ha pasado. Este grupo, los Broker Shadows, ahora 2, porque han activado una nueva cuenta de Twitter, han salido diciendo esto: yo tengo capacidad de saber todo lo que pasa. Bueno, habría que ver, esto es un tema delicado porque se está actuando en algo que yo llamo terrorismo. ¿Y por qué? Porque cuando uno coloca en pánico a la ciudadanía, en pánico decirle, mire, yo le puedo sacar su dinero, yo lo puedo endeudar, yo le puedo hacer cosas graves, la gente se preocupa innecesariamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Mejorar la cultura. Por eso me propuse que mi primera ley, ingresando al Parlamento, hablara de ciberseguridad. Y la primera ley que ya ha pasado varias etapas. Quiero decir de que esto lo propuse mucho antes de los ciberataques, lo pueden ver en la historia de la ley. Dije, tenemos que hacer esto, un esfuerzo grande, convencí a la Comisión de Defensa del Senado, que ha sido muy receptiva, tenemos representación transversal de todos los sectores, para generar el Mes Nacional de la Ciberseguridad. Un mes que permita en cada etapa tener objetivos concretos y repetirse todos los años, y más importante, hacer ejercicios nacionales para comprobar nuestra capacidad de ciberseguridad, tal como hacemos la operación DAISY de evacuación de los colegios o las alertas tsunami de evacuación, generar también ejercicios que a la gente le dé tranquilidad. ¿Estamos más atrasados que Europa en la ciberseguridad? Que Europa, que varios países africanos. Hay varios índices y los puedo citar. El primero, la Organización de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. De los 164 países, nosotros estamos en el lugar 81. O sea, después de todos los países americanos, después de todo, y de varios africanos, ahí está Chile, que es un criterio bien especial. En el sistema estonio somos el lugar 54. ¿Y qué nos dice Estonia? Mide el desarrollo digital. Y Chile tiene un buen desarrollo digital. Estamos casi en un 70%, donde Estonia es casi un 80%. Pero Estonia tiene un 81% de ciberseguridad y Chile, en vez de tener un 70%, tiene un 30 y tanto. Tenemos un 28% de brecha en lo que es la capacidad de avance de desarrollo digital versus la protección. Esa brecha es la que tenemos que atacar. ¿Cómo? Una autoridad nacional. El presidente acaba de nombrar a Jorge Atton como asesor, coordinador, para poder dar una estrategia nacional de ciberseguridad y ciberdefensa que permita crear una institucionalidad que fortalezca al Estado y que integre a los privados con el Estado, porque en ciberseguridad todos no somos suficientes. Se necesita gran coordinación del país y gran coordinación con el resto de los países. Lo segundo, crear una cultura que tiene que partir en el colegio, porque hoy los niños se les pasa el celular prácticamente para que se queden dormidos y casi todos tienen acceso a Internet. Celular es una maravilla que permite tener acceso a información increíble, pero también a riesgos muy grandes. Después está el cómo se instala en el hogar, cómo protegernos con cosas tan simples, sencillas, como el ciberbullying, ciberacoso, con los delitos informáticos. Nuestra legislación hoy no los contempla. Después los ataques del extranjero. No sacamos nada con tener una ley para delitos informáticos en Chile si me atacan de afuera. Por lo tanto, el convenio de Budapest, que fue reconocido por Chile el año pasado, permite perseguir a estos criminales. Y finalmente, si atacan la infraestructura crítica, que es aquella que nos da soporte de vida, electricidad, agua, sistema financiero,
Ese casi es un ataque al Estado y por lo tanto el Estado tiene que tener capacidad de respuesta, la ciberdefensa. Este es un sistema muy complejo que va desde lo más básico y sencillo a la cultura y al conocimiento hasta el empleo de una capacidad militar que hay que desarrollar para el siglo XXI. Esas ciberfuerzas, cibersoldados que van a ser capaces de actuar en otro dominio. Hoy cualquier persona, hombre, mujer, joven, en cualquier condición, en una silla de ruedas, puede ser un cibersoldado si ha recibido la instrucción, si tiene los conocimientos y si es capaz de conectarse en red para enfrentar estas Ahora, amenazas. yo no sé si es ciencia ficción o no, pero yo vi un pequeño video donde navega un avión, ¿no? Y que lanza en determinado territorio ciertos dispositivos que al mismo tiempo son capaces de disparar una bala. Y ese dispositivo va codificado para determinadas personas, tipo de raza o nacionalidad, etcétera, etcétera, una serie de datos, ¿no? Y es capaz de matar. O sea, el argumento es que ya la guerra nuclear está totalmente superada porque ahora se puede ir específicamente a los seres humanos en una destrucción muy quirúrgica, digamos, como se ha denominado. ¿Es tan así la realidad o no? Bueno, hoy la realidad superó la ficción, eso tenemos que entenderlo, y uno lo ve en todas las cosas, hasta el fenómeno social, la realidad está superando hasta el reality. ¿Por qué? Porque el mundo va muy rápido. Estamos en una época en donde las cosas ocurren tremendamente rápido. El desarrollo digital es gigantesco porque todos los años, cada 2 años, se va duplicando la capacidad de procesamiento de los CPU, de los computadores, y esto permite que lo que antes no se pensaba que podía ocurrir, está ocurriendo. Vamos a llegar a superar la capacidad del hombre, vamos a llegar a superar la capacidad de pensamiento de toda la humanidad. Y esas armas, con esa capacidad, son capaces de hacer eso y mucho más. Ese es nuestro desafío, entender que el país está sufriendo una transformación digital, que tenemos que prepararnos para la transformación digital. No es hacer más de lo mismo con los computadores, es hacer otras cosas con los computadores, sacarle rendimiento. Coloquemos algo que todo el mundo entiende, el desarrollo. Tenemos que tener desarrollo. Bueno, yo digo, tenemos que tener empleo para personas, porque el desarrollo lo pueden hacer máquinas y podemos perder los empleos. Esas cosas tenemos que pensar, esa legislación es la que tenemos que desarrollar. Yo me he propuesto entonces en trabajar a futuro. Yo estoy en política, no para mi reelección, yo estoy trabajando para la próxima generación, preparando ahora talentos, desarrollo de talento. Las juventudes, tenemos una brecha de género tecnológico en las mujeres tremenda. El 10% están en carreras tecnológicas, estamos perdiendo mujeres talentosas que no pueden acceder porque no tuvieron la oportunidad de estar en contacto. Segundo, tenemos que generar polos de desarrollo. Aquí en Valparaíso quiero proponer un polo de desarrollo importante al lado del mar, de ciencia, tecnología e innovación, pero para cosas que sean más grandes de lo que hacemos siempre. Soñar y quedarnos cortos. Eso es lo que quiero, que ojalá lo que estamos diciendo, que la realidad sea capaz de superar a la ficción. Ahora, cuando lo observo que ingeniero naval, digo yo, bueno, ¿no ha pensado que las Fuerzas Armadas que actúan en forma convencional podrían quedar en algún momento totalmente obsoletas? Bueno, esa es una realidad y es igual que la realidad del empleo. Cuando hablaba de empleo y no de desarrollo, es para también, tenemos que tener soldados porque las personas necesitan entenderse con personas, necesitan mirarse a la cara. Un soldado es más que un combatiente, un soldado es una persona que puede actuar en varios planos, por ejemplo, en la catástrofe, por ejemplo, en la contingencia, por ejemplo, en la innovación. La misma Internet que todos conocemos fue desarrollada para el ejército. Era una medida para poder tener comunicaciones cuando hubieran ataques globales de misiles nucleares. La tecnología va siempre avanzando, tenemos que darle un uso. La tecnología es neutra, no es de nadie, ni es buena ni es mala, ni es de un lado ni del otro lado. Bien usada va a dar mucho, mal usada va a dar mal. Y ahí está nuestro desafío, no perder la esencia del hombre, la persona. Las decisiones tienen que estar centradas en las personas son las que tienen que ser capaces de resolver los problemas. Del momento en que decimos que una máquina lo resuelva, bueno, podemos terminar con todas estas otras películas de ficción que vemos que las máquinas tienen finalmente dominados a los hombres. ¿Qué también estamos invirtiendo los chilenos en las Fuerzas Armadas? Muchas veces se dice, oye, son muchos los recursos, aquí hay escapes, digamos, de recursos o recursos mal empleados. ¿Es tan así? Se lo pregunto Sí, sinceramente. no, está muy bien. Y eso yo no quiero contestarlo, quiero que vean indicadores. Hoy Chile está inserto en un mundo global, en un mundo donde uno tiene que colaborar, en donde la disuasión ya no se hace en las fronteras, se hace en la región. Chile, ¿qué es lo que ha logrado? Ha logrado construir una capacidad de disuasión que permite desarrollo en paz grande. 200 años atrás, Cochrane zarpó con 8 barcos de guerra y 17 transportes para destruir al poder español en América, básicamente el Perú, el Callao. Y libertar al Perú. A libertar al Perú. 8 barcos de guerra. 200 años después,
Chile tiene 8 barcos de guerra, o sea, no ha cambiado las cifras, no somos armamentistas, pero una capacidad que no tiene nadie, reconocido en toda América. Los norteamericanos, que dirigen los ejercicios más grandes del mundo en el Pacífico, se llama RIMPAC, se hizo hace unos meses atrás, le dieron a Chile la exclusividad. Nunca antes lo había hecho ningún país que no fuera anglosajón, o sea, de ese grupo exclusivo de gente que es parte de la Commonwealth, canadienses, norteamericanos, neozelandeses, australianos. Por primera vez, uno de no habla inglesa, Chile, dirigió el ejercicio más grande del mundo. ¿Y por qué? Porque teníamos las plataformas, los barcos, los submarinos, teníamos la conectividad, las redes, el ancho de banda, pero más importante, teníamos la cultura, la gente entrenada, gente bilingüe, hombres y mujeres con conocimiento, capaces de conducir operaciones gigantescas. Eso demuestra que nuestro país está a una altura que el resto no tiene. ¿Y con qué presupuesto? Comparemos nuevamente el presupuesto de Canadá, el presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto de Australia. O sea, con un presupuesto muchísimo menor que tiene el resto, estamos logrando los efectos. Quiero darle entonces tranquilidad a toda la gente que paga honestamente sus impuestos. Sus impuestos están siendo bien usados. El 85% de la Fuerza Armada viene por impuestos. Y el otro, el 15%, es lo que se agrega con esa ley que ya no es reservada, que la sabemos, y que la estamos modificando, de tal manera de poder financiar ¿Está bien el financiamiento 15%. como la modificación que se ha hecho o no? Lo que se está haciendo yo creo que es la línea correcta, que es un modelo que garantiza tener el salario mínimo, llamémosle así, que es la base, la asignación anual, que permite la depreciación, hacernos cargo de lo que significa ir renovando el equipo. Nos costó mucho alcanzar la capacidad que tenemos ahora. El peor error que puede hacer Chile es perder esa capacidad, perder los hombres y mujeres que la tripulan y también perder las plataformas, las aeronaves que son de última generación, los sistemas defensivos terrestres y marítimos. Todo esto es uno solo. Chile ha hecho una buena inversión y es bueno que otros institutos de afuera vean y evalúen cómo Chile, con pocos recursos, ha sido capaz de armar una fuerza disuasiva importante, no solo en la región, sino que en el área, en el Pacífico. ¿Cómo lo hizo la Armada para el 27F, para el terremoto, maremoto? Bueno, hay que distinguir que tuvimos varias situaciones. Yo en ese entonces era miembro del alto mando y por eso me hago partícipe de lo que ocurrió. Yo dirigía al norte, estaba en Iquique. Y es más, puedo contarlo sin ningún problema. Había ido esas semanas invitado por el gobierno de Estados Unidos a un ejercicio importante en Hawái, donde se convergían todos los almirantes y generales del Pacífico, de todos los países, para entrenarnos, conocernos y poder actuar en emergencias que afectaban a las comunidades costeras, huracanes, monzones, terremotos y tsunamis. Y yo volé el día 26 de febrero para aterrizar el 27 de febrero a las 5 de la mañana. Tenía que llegar a Santiago. Bueno, a las 3:36 el capitán de la aeronave, que sabía que yo era marino, que era comandante y jefe de una zona, me fue a despertar para decirme que Santiago estaba destruido. Me enteré a 10.000 pies de altura, entrando al espacio aéreo nacional, de lo que nos había pasado. Pero yo estaba preparado, sabía lo que teníamos que enfrentar. Por lo tanto, cuando nos enviaron a Lima, tuve que hacer lo posible para llegar a Iquique lo más rápido que pudiera y conducir todas las operaciones de apoyo. En ese sentido, quiero destacar dos cosas. Si bien la alerta temprana que se dio indicando que había una alerta de tsunami, fue después cancelada. Pero hay que entender que en ese momento todo fue destruido. No habían sensores, no había cómo tomar decisión. Eso ya fue parte de un proceso y se ha terminado. Se ha hablado mucho de un error que hubo en Talcahuano para sacar los submarinos del puerto militar de Talcahuano. ¿Es tan así o no? Los resultados finales demuestran de que la gran cantidad de flota que había concentrada en Talcahuano, porque es un área de reparación, solo salieron dañados aquellos que no podían moverse. Una lancha misilera que quedó puesta arriba de la tierra y un submarino que estaba en un dique. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, actuó la capacidad logística industrial chilena. El mismo astillero fue capaz de hacer cosas increíbles. Sacar ese submarino con ese dique que estaba puesto en la tierra, sacar la lancha. Hoy ese submarino navega, la lancha misilera también. Recuperar los diques que se hundieron y sacar un ASMAR mucho mejor. Un ASMAR que hoy está construyendo el proyecto más importante, un gran rompehielos, buque científico antártico. También va a tener construcción de unidades de apoyo logístico y de unidades de vigilancia. Pero la Marina, ¿qué fue capaz de hacer también? Desarrollar un mejor sistema de alerta temprana. Hoy el CHOA es reconocido a nivel mundial, Sí, claro, por la capacidad que tiene. O sea, fuimos capaces de esa tragedia convertirla en una oportunidad para salir adelante con algo mucho mejor. Desde el punto de vista geopolítico, ¿existe algún riesgo en que las Fuerzas Armadas actúan como defensivas del territorio de la soberanía nacional frente a los países que nos circundan? Bueno, hay uno que es clásico y que está en este momento con una situación, un contencioso, Bolivia. El presidente boliviano en el mes de septiembre, bueno, antes, mes de agosto tuvo el mes de la bandera
Y él dijo claramente, la bandera flameará a la orilla del Pacífico. Él lo que está reclamando es soberanía territorial. Y él dice además que Antofagasta es y será boliviana. Por lo tanto, tenemos un problema que está en la Constitución de Bolivia. Bolivia no se niega de ese acceso ¿Usted cree soberano. que va a buscar una solución militar Bolivia en algún momento? ¿Por qué no? ¿Y tiene capacidad para eso? Bueno, si los países desarrollan las capacidades cuando lo requieren, si efectivamente se han fijado como un objetivo estratégico nacional puesto en la Constitución, yo supongo que el país hará todo lo posible para cumplir lo que dice su Constitución, porque si no, lo sacarían. Por lo tanto, hay que observar cómo financian sus Fuerzas Armadas, qué hacen, qué van desarrollando, qué convenios, porque eso es latente. Tenemos que entender que nuestro vecino... ¿Bolivia es una amenaza? Bolivia es y va a seguir siendo en la medida que siga sosteniendo su teoría con una reclamación soberana sobre un territorio, va a ser una amenaza. Y eso hay que decirlo claramente, porque no podemos nosotros esperar algo distinto. Un objetivo político nacional es algo que se coloca en un nivel tan alto que todos los esfuerzos de la nación van ahí. Y eso es lo que tenemos que entender. Un objetivo nacional de una reclamación territorial soberana es algo que no podemos aceptar. Perú ya no lo es como lo fue en 1975 con Velasco Alvarado, el general de ejército que era presidente de Perú. No, porque la realidad geopolítica es otra. Perú no tiene un objetivo nacional declarado ni en su constitución, ni en sus leyes, ni en su discurso. Perú quiere progresar, es parte de la Alianza del Pacífico, somos aliados en muchas cosas, estamos unidos por el mar y eso es lo que nos permite enfrentar situaciones complejas juntos. Por lo tanto, con Perú tenemos una condición distinta. Bolivia, por otro lado, se ha preocupado de mantener una relación distante, no ha querido aceptar embajadores, nos ha demandado y sigue sosteniendo en su constitución su reclamo territorial. Por lo tanto, mientras Bolivia no sea capaz de estar en paz con el pasado, no va a poder construir futuro. Se nos pasó volando el tiempo, senador. Muchas gracias. Está como a seguir conversando. ¿Ah? Encantado, la verdad tenemos muchos temas. Y tal como le dije, quiero representar a la región de Valparaíso, que es una región hermosa, distinta, la que le da el ancho a Chile, pero desde un sello distinto. Valparaíso es la capital y es la cuna del emprendimiento y la innovación. Todo llegó por Valparaíso. La primera imprenta, el primer periódico, el primer equipo de fútbol, el Wanderers. ¿Está en decadencia Valparaíso? No, Valparaíso está en un momento de oportunidad porque se va a transformar. Y este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, sí lo va a hacer y lo van a ver con polos de desarrollo. El conocimiento, la tecnología es lo que aplana la gente. Ascensores renovados, ascensores nuevos. Pero va mucho más allá, porque no nos podemos quedar nuevamente en el pasado. Es bonito recuperar el patrimonio, pero tenemos que construir futuro, y el futuro se construye con talento. Tenemos que ubicar estos talentos, desarrollarles todo lo que necesiten, y después retenerlos, evitar los que se vayan a Santiago, y después negociar para obtener recursos que nos permitan desarrollarnos e indexar nuestro crecimiento, que es lo que producimos, con el bienestar que pueda recibir. Mejorar la calidad de vida de la gente en regiones. Justicia para las regiones, eso es lo que pedimos. En la Cámara Alta debutando y aquí también. Muchas gracias. En Profundidad de Campo. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a usted. Y a usted también aquí en Profundidad de Campos, gracias por seguir esta conversación en el canal del Senado, junto con Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Será hasta la vista.